Entonces, este estudio que comenzamos la semana pasada tiene por título La cuestión escatológica por una escatología sencilla y bíblica. Cuando hablamos de escatología, nos referimos a una doctrina bíblica o un conjunto de doctrinas bíblicas con respecto al final, normalmente al final de los tiempos, qué es lo que sucederá al final. Y eso es lo que engloba básicamente este término escatología. Viene de escatos, que significa final, y logía, que implica el estudio. Entonces, el estudio de las últimas cosas. El estudio de las últimas cosas. El estudio de las últimas cosas entonces. Ya, y hay que mencionar algo antes de seguir y continuar hablando de esta temática, es que dentro del estudio de la escatología existe dos ramas, la escatología personal, que tiene que ver con qué sucederá al final de los tiempos con cada persona de manera individual. Y no solo en el final de los tiempos, ya estamos hablando de lo que también se conoce como el estado intermedio, es decir, lo que sucede con una persona después de la muerte. Y eso se llama escatología individual. Bueno, y también está lo que se conoce como escatología general, la cual implica ya más como el término escatología lo señala, todas las enseñanzas o doctrinas de lo que sucederá en los postreros días. Y como antes lo señalé, el propósito de este estudio básicamente es poder ver por medio de las escrituras una escatología sencilla y bíblica. Tristemente, se nos ha hecho, a aquellos que tenemos tal vez más años en el Evangelio y que venimos de algunos otros trasfondos, se nos ha hablado de la escatología como un tema bastante complejo, complicado. Pero lo cierto es que desde la perspectiva incluso de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la escatología no es algo difícil, sino que es algo bastante sencillo. Lo que hoy día vamos a estar viendo o respondiendo tiene que ver con esto. ¿Realmente lo popular define lo bíblico? Ese es el título de esta clase número 2. ¿Realmente lo popular define lo bíblico? ¿Y por qué lo digo en tono de pregunta? Porque como ya antes lo he señalado, existe una corriente bien popular dentro de la iglesia en cuanto a estas temáticas, que es bastante popular. De hecho, vamos a estar viendo, vamos a estar analizando que muchas de esa escatología o de esa visión de la doctrina de los últimos tiempos está más que nada basada en la cultura evangélica, está basada en novelas cristianas, como por ejemplo la famosa serie Dejados Atrás, que era creo que fueron 4 libros de un autor llamado Tim LaHaye, el cual escribió esta novela ficticia basada justamente en la interpretación escatológica más popular. Y también hemos visto en el cine varias películas, incluso inspiradas justamente en esas novelas. Ya, y también hay muchos maestros de la Biblia, lo mencioné la semana pasada, que son bastante sensacionalistas en cuanto a abordar ciertos temas de contingencia. Por ejemplo, comenzó hace un tiempo atrás el conflicto entre los palestinos y los israelíes e inmediatamente comenzaron a aparecer algunos maestros diciendo que esto era una señal del fin de los tiempos, que el arrebatamiento de la iglesia estaba próxima, producto a que había comenzado este evento. Después todas las aguas se aquietaron y todos estos maestros se callaron, pero estaban a la expectativa de encontrar un nuevo tema contingente para aplicarlo a la Biblia y poder decir la Biblia habla de esto. Más que nada con un tenor bastante sensacionalista al respecto. Y por eso es que he querido tocar este tema, porque sé que hay mucha información en Internet pululando, pero es necesario comprender esto y enfocarnos realmente en lo que la Biblia señala. Si la Biblia habla de esto, no habla de esto otro. El otro día escuchaba a un pastor bastante conocido, norteamericano, pero más que nada en México, y él decía
él decía la relación que existe entre Afganistán y el fin de los tiempos. O sea, honestamente, hermano, dentro de la Biblia no hay nada que hable de Afganistán y el fin de los tiempos, pero no sé cómo este hermano hablaba e hilaba ambas cosas, seguramente para también generar un poco de material no sé, al parecer vive de eso. En fin, lo mencionamos la semana pasada. Hay algunas personas o algunos maestros de la Biblia o incluso algunas iglesias que están sumamente enfocadas justamente en los últimos tiempos. Estudian Apocalipsis 1000 veces, estudian los profetas, solamente con el propósito de encontrar lo que dice la Biblia con respecto al final de los tiempos. Mientras que nos encontramos también con otro extremo, el extremo que desprecia esto, este tema de la escatología, de lo que va a suceder al final, y lo hacen básicamente por porque no quieren quemarse o identificarse con ninguna interpretación bíblica. Dicen algo como esto: es tan difícil el tema que honestamente es mejor dejarlo en un segundo lugar. Y la verdad es que, como lo mencioné anteriormente, lo mencioné la semana pasada, la escatología es súper importante porque nos habla de nuestra esperanza futura. Nos habla de nuestra esperanza futura. Y conforme a la manera de ver nuestra esperanza futura, también vamos a vivir o enfocar nuestras vidas en cuanto a algunas temáticas bien especiales de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, la visión que tengamos de los últimos tiempos va a determinar cómo vemos el mundo el día de hoy. También va a determinar cómo predicamos el Evangelio. Si lo hacemos con determinación o lo hacemos como algo simplemente accesorio que no es tan importante y tan relevante. También nuestra esperanza escatológica, es decir, lo que sabemos y creemos en cuanto a lo que sucederá al final, también va a ir determinando la manera en la cual nosotros vivimos nuestra santidad, en la cual nos enfocamos en que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, cambiándonos, transformándonos. Entonces, por eso, hermanos míos, es que no tenemos que caer en este concepto. Hay un teólogo latinoamericano que acuñó de alguna manera este concepto como súper sensacionalista, lo llamó el apocalipticismo, así le llamó, como una pasión por todo lo que tiene que ver con Apocalipsis, asumiéndolo como el fin del mundo. Pero también está este otro extremo que no quiere quemarse con nada, que no quiere definir nada y que estima que la doctrina de las últimas cosas simplemente es algo que no es tan relevante. Pero sin duda es necesario, hermanos míos, profundizar en la escatología y tomar una decisión en cuanto a cómo vemos este tema, evidentemente en función de las escrituras. Yo voy a estar cuestionando durante esta sesión a la visión más popular o la interpretación más popular, pero vuelvo a repetirlo, no con el ánimo de decir que estos hermanos no son cristianos, que son herejes, nada por el estilo. Honestamente lo vuelvo a hacer con mucho respeto. Amo a muchos hermanos que creen esto, por tanto lo hago con mucho temor, respeto reverente, pero también con una responsabilidad como pastor sobre la grey que él puso bajo mi cuidado. Y es necesario, es menester que uno como pastor enseñe lo que ha estudiado, pero también lo que la conciencia le permite. Lo que la conciencia bíblicamente formada, evidentemente, le permite enseñar. Entonces, por eso es que me tomo la libertad de enseñar estas temáticas ya con una escatología definida, criticando la otra, no criticando a las personas que lo creen, porque incluso hay hermanos mucho más piadosos que yo, con muchos más años de ministerio que yo, que creen esto que voy a estar de alguna manera atacando o poniendo bajo la lupa. Pero eso, lo vuelvo a repetir, no tiene que ver con un mal deseo ni una mala intención, sino netamente poder a la iglesia local, a la cual Dios me ha puesto, poder guiar en cuanto a lo que veo yo en la escritura, que es lo que dice realmente la Biblia.
Hoy voy a partir con este. Hay 4 preguntas que todos nosotros, hermanos míos, debemos hacernos en cuanto a la temática de la escatología, ¿ya? 4 preguntas que debemos hacernos, que son fundamentales. ¿Y por qué hablo de estas 4 preguntas? Porque salvo las personas que están recién en la fe, que no tienen un conocimiento profundo de estos temas, que aquí conectados hay unos cuantos, la mayoría traemos prejuicios en cuanto a esta doctrina, traemos presuposiciones en cuanto a esta doctrina. ¿Por qué? Porque principalmente en Latinoamérica la corriente más popular en cuanto a la interpretación de Apocalipsis y de los últimos tiempos es la conocida como el dispensacionalismo. Y más precisamente, esta postura se conoce como el premilenialismo dispensacional. Ese es el nombre técnico que tiene este sistema de interpretación que es el más popular. ¿Ya? Muchos de ellos ni siquiera hablan de que así se llama, pero ese es el nombre que recibe esta postura que justamente es la más popular, por lo menos aquí en Latinoamérica. Se llama el dispensacionalismo o premilenialismo dispensacional, el cual, fíjese esto, es asumido tanto por pentecostales como por fundamentalistas. Y cuando nosotros hablamos de estos dos grupos, no sé si ustedes conocen un poco más, me imagino que no todos conocen, pero en el pensamiento en general, los fundamentalistas son muy distintos a los pentecostales. Por ejemplo, la mayoría de los pentecostales, no todos, pero la mayoría de los pentecostales creen, por ejemplo, que la salvación se pierde, mientras que los fundamentalistas, en su gran mayoría, por no decir todos, porque de hecho para ser fundamentalista tienes que creer que la salvación no se pierde. Entonces vemos que ambos grupos, los pentecostales, o en su mayoría los pentecostales, con los fundamentalistas tienen hartas doctrinas que son opuestas. Pero curiosamente, en el ámbito de la escatología, es decir, de lo que creen en cuanto a lo que va a pasar al final, convergen justamente en este mismo pensamiento llamado dispensacionalismo. Ahora, cabe señalar que existen ciertas diferencias entre la visión dispensacionalista que tienen los pentecostales a la que tienen los fundamentalistas, ¿ya? Son diferentes en algunos puntos muy bien importantes, ¿ya? Y eso es algo que se nota. Por ejemplo, en cuanto al, hay algunos pentecostales, por ejemplo, esto es solamente un dato, hay algunos pentecostales que creen que eh, Dios, cuando venga el Señor Jesucristo, en el arrebatamiento solo se va a llevar a los cristianos que estén viviendo en santidad, mientras que aquellos cristianos que no estén viviendo en santidad, pero que sí son cristianos, se van a quedar. Esa es, por ejemplo, la visión que tienen algunos pentecostales dispensacionalistas. Mientras que los fundamentalistas que creen en esta forma o interpretación escatológica popular, ellos dicen que toda la iglesia, todos aquellos que han sido salvados, estén viviendo en santidad o no, van a ser arrebatados. ¿Se da cuenta entonces, dentro de estas dos alas distintas que creen o que asumen el dispensacionalismo, hay diferencias. Hay diferencias entre cómo ven los eventos que el dispensacionalismo señala. Ahora bien, aunque en los últimos años ha surgido un nuevo tipo de dispensacionalismo llamado el dispensacionalismo progresivo, este dispensacionalismo progresivo, que es más moderno, que es distinto en cuanto a lo que cree el dispensacionalismo o premilenialismo dispensacional, no es tan masivo ni de tanto impacto como la visión más popular. Ahora, el dispensacionalismo del cual estamos hablando se divide básicamente en dos grupos, que son los primeros dispensacionalistas, llamados los dispensacionalistas clásicos, en el cual nos encontramos con Cyrus Scofield, por ejemplo, fue también propagado por Louis Sperry Schaeffer, también por D.L. Moody,
Esos son hombres que de alguna manera instruyeron, enseñaron y en sus enseñanzas, sus predicaciones, incluso, no sé si ustedes saben, pero hay una Biblia anotada, la Biblia Scofield, habla mucho de esta visión del dispensacionalismo clásico, ¿ya? Y también ese es el dispensacionalismo más antiguo y ese es normalmente el que el pentecostalismo asume, ¿ok? O sea, el pentecostalismo se apropia más de esta visión llamada el dispensacionalismo clásico, que es el primero que surgió o el primero que apareció como sistema de interpretación de la Biblia. Mientras que el dispensacionalismo revisado, que es más contemporáneo, es propuesto por autores como Michael Black, también como John MacArthur, como Evis Carballosa, como Samuel Pérez Millos, John MacArthur, ya lo dije, Charles Riley, John Balbert y Dwight Pentecost. También entre estos nos encontramos con el español Francisco La Cueva también, por ejemplo. Quizás son nombres que ustedes no tienen idea, pero simplemente lo menciono para que sepan que esos hermanos son los que postulan de alguna manera esta visión revisada del dispensacionalismo. Ahora, este último, que es el más popular en Latinoamérica, llamémoslo así, dentro del ala calvinista, es enseñado en algunos seminarios estadounidenses como el de Talbot, como el Dallas Theological Seminary y el Masters Seminary, entre otros. Pero estos son como los más conocidos, llamémoslos, por lo menos acá en Latinoamérica. Bueno, ese dispensacionalismo es justamente el más popular, aunque hay matices, insisto, los pentecostales son más clásicos, pero son básicamente las visiones más populares en Latinoamérica y lo que ha permeado el pensamiento de muchos evangélicos. La era de YouTube ha sido una era de mucha bendición, ciertamente, porque se ha tenido acceso a conocer otras cosas, a poder ampliar el horizonte para muchos hermanos que tal vez en sus iglesias no recibían mayor capacitación bíblica o mayor enseñanza en cuanto a una ortodoxia cristiana. Entonces el Internet ha sido bueno en ese sentido, pero también ha sido malo porque en Internet uno va a encontrar de todo. En Internet y en las radios cristianas en Latinoamérica normalmente nos encontramos con autores, con pastores, expositores que siguen esta línea de pensamiento y que han hecho popular este concepto de la interpretación escatológica. Por ejemplo, bueno, algunos de estos están muertos, otros todavía siguen vivos. Por ejemplo, uno que enseñaba la postura más popular es Gigi Ávila. Los más antiguos quizá lo habrán escuchado o lo habrán visto en algún momento, Gigi Ávila. También Josué Irión, Armando Alducín, Chuy Olivares, David Diamond, Antonio Bolaines, Gary Lee, Jim Staley, es un americano que es un poco más joven, pero que también tiene una visión distinta al dispensacionalismo, pero en el fondo es dispensacionalismo también. Charles Stanley, Adrian Rogers, J. Vernon McGee y también John MacArthur. De manera que todos estos hermanos que se escuchan, es muy probable que usted escuche sus programas en radios como la Radio Armonía o también sean muy masivos sus videos en cuanto a su aparición en YouTube. Todos estos hermanos enseñan básicamente lo mismo, ciertamente con matices, lo vuelvo a decir, hay diversas visiones, pero grosso modo el sistema que enseñan es el dispensacionalismo clásico o revisado. Ahora, las enseñanzas fundamentales de esta manera de ver, de esta conmovisión, no conmovisión, de esta interpretación de los últimos tiempos, tiene ciertos elementos que son bien importantes y que lo más probable que para usted sean muy comunes. Por ejemplo, el rapto de la iglesia antes de la tribulación, el reinado del anticristo por 7 años, el trato de Dios con Israel en el periodo de la tribulación, la venida de Cristo y el establecimiento de un reino terrenal de 1000 años,
la repoblación de la tierra durante el periodo de 1000 años y la cohabitación entre santos de la iglesia y humanos con cuerpo no regenerado. También la rebelión de las naciones luego de los 1000 años liderados por Satanás, el juicio final, el castigo eterno y el destino eterno en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Básicamente esas son las enseñanzas, hay más detalles entre medio, obviamente estoy siendo bastante general, pero esta es la visión popular que existe dentro de la iglesia en Latinoamérica en cuanto a la doctrina de la escatología o el entendimiento que se tiene de la escatología. Y los maestros que mencioné anteriormente, justamente en su mayoría, con matices, pero en su mayoría, postulan cada una de estas cosas que les he mencionado. Ahora, ya lo dije, no todos creen lo mismo de manera idéntica. eh, Al igual que en todos los sistemas escatológicos que existen, porque dentro vamos a ver que hay más sistemas escatológicos, hay más maneras de ver el final de los tiempos. Entonces, no solamente hay una diferencia entre hermanos que creen esta postura llamada dispensacionalismo, sino que también dentro de las otras escuelas, también personas que se identifican con esas escuelas tienen pensamientos distintos en cuanto a algunas cosas. Entonces, es normal que difiramos en algunas temáticas. Es normal eso. Y eso también pasa con el dispensacionalismo. Ahora, todas estas enseñanzas que vimos anteriormente han sido enseñadas por años por estos pastores, estos expositores de la Biblia, etcétera. Y todos ellos se basan en textos bíblicos. O sea, honestamente no hay que decir. El otro día hablaba con un hermano y me decía, bueno, lo he hablado 1000 veces con mucha gente, pero el otro día lo hablaba con un hermano y me decía, bueno, estos hermanos se toman justamente de algunos pasajes bíblicos para decir lo que dicen y ciertamente lo que dicen o sus argumentos para darle fortaleza a sus argumentos, obviamente citan la Biblia. Y este sistema, el dispensacionalismo, es un sistema ordenado, hermano. Tiene mucho sentido. Todo lo que dicen entre sí, juntando todas las piezas, tiene mucho sentido. Por eso es que muchos hermanos piadosos, temerosos del Señor, que aman la palabra de Dios, creen este sistema. Yo lo vuelvo a repetir, de ninguna manera pongo en tela de juicio el amor que estos hermanos tienen por la palabra de Dios y por Dios mismo, y también la rigurosidad con la cual estudian la escritura. Yo no podría cuestionar eso. Lo cierto es que el gran problema que se presenta es que tienen el sistema, el modelo, tan internalizado que tal vez a la hora de enfrentarse a ciertos pasajes, como ya tienen la figura, ya tienen el modelo predefinido, no hacen un esfuerzo mayor. Entonces, ese es el punto. Este es un sistema, el dispensacionalismo, un sistema muy coherente entre sí y responde muchas preguntas que el cristiano puede tener, pero a la vez tiene un elemento muy particular que da espacio, da lugar a la incertidumbre y a la especulación en el futuro. Por eso, como lo dije, hay tantos pastores que salen ahí en programas de radio, que salen, no sé, enseñando en su propia iglesia, que hablan tanto de las cosas del último tiempo y un poco toman lo que está sucediendo hoy día y lo acompañan con la Biblia. Porque justamente este sistema tiene una característica fundamental y es que este es futurista. O sea, señala que en los últimos tiempos es lo que va a suceder después, más adelante. Entonces, por eso también es que es tan atractivo para muchas personas. Yo me acuerdo que hubo un tiempo cuando era más joven donde le enseñaba a niños más jóvenes que yo. Y en ese tiempo había muchos que me preguntaban con respecto a estas temáticas y decían, oye, ¿qué va a pasar en el futuro? Y si Jesús viene, yo no estoy firme y todas esas cosas. Y la verdad lo que les pasaba era que tenían más miedo a quedarse en el arrebatamiento que morirse ese mismo día y no haber creído en Cristo realmente. Entonces, pasa eso, pasa eso. Y justamente este sistema da lugar tal vez a esa especulación y produce eso en las personas, tal vez un temor más grande a vivir ese tiempo de tribulación que
a la propia ira de Dios o al juicio que todos nosotros, tanto cristianos como inconversos, tendremos que presentarnos delante del Señor. Ahora, ya teniendo todo esto claro y sabiendo, y quizás muchos conociendo el sistema que esbocé grosso modo anteriormente en cuanto al un arrebatamiento previo a la tribulación, a un periodo de 7 años de tribulación acá en la tierra, mientras la iglesia está en el cielo, un momento en el cual Dios retoma su pacto con Israel nacional y todo eso. Bueno, ante toda esa creencia, hay 4 preguntas fundamentales, hermanos, que tenemos que hacernos. De verdad. Yo en su momento las hice y es una invitación también a todos ustedes que tal vez tienen esta postura o creen, porque fueron formados así, en esta postura que es la más popular, llamada el dispensacionalismo de manera general. La primera pregunta es ¿por qué creo lo que creo, hermano? Esta es una pregunta, honestamente, a nivel, a un nivel ya bien profundo, filosófico. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Me lo enseñaron así simplemente o lo deduje? Eso es importante, porque hoy nosotros tenemos una facultad importante que Martín Lutero, cuando inició sin quererlo, sin saberlo, o formalmente, porque este movimiento ya estaba en el aire hace bastante tiempo, pero digamos que Martín Lutero fue el ícono, el que comenzó con este proceso llamado la Reforma. Bueno, una de las cosas que Martín Lutero señaló fue el libre examen de la Biblia. Fíjese que no es la libre interpretación, porque la Biblia no tiene una libre interpretación. La Biblia tiene que ser interpretada como con ella misma primeramente y también con herramientas hermenéuticas o herramientas de interpretación que nos van a ayudar a entender qué es lo que el texto dice. Entonces, lo que Martín Lutero hizo o lo que él quiso masificar no fue la libre interpretación de la escritura, sino el libre examen. ¿Qué quiere decir eso? Que todo cristiano tiene el derecho de examinar las escrituras y corroborar si lo que se les enseña es bíblico o no es bíblico. Entonces, en ese sentido, es que la primera pregunta que tenemos que hacernos es esa: ¿por qué creo lo que creo? ¿Me lo enseñaron así o yo mismo lo deduje? La segunda pregunta, hermanos míos, es el estudio exegético. Y cuando hablo de exegético, tal vez ese es un término que no muchos conocen. La exégesis tiene que ver con el análisis de un texto en su idioma original, en el contexto en el cual fue escrito y también analizando elementos como quién eran los oyentes, entre otras cosas. Pero particularmente va más al análisis de lo que está escrito. Ahora, la pregunta es, ¿el estudio exegético, analítico de cada uno de los pasajes mencionados dentro de un sistema teológico o de interpretación en cuanto a la escatología me llevan a concluir lo que el sistema de interpretación señala? O sea, si yo leo la Biblia y estudio lo que dicen los pasajes en su contexto, realmente me lleva a concluir lo que este sistema, que es popular y masivo, señala? Tercera pregunta: si leo la Biblia sin el conocimiento de este sistema de interpretación, que es un poco lo que me pasó a mí, cuando fui alcanzado por el Señor, era joven, tenía 18 años, y el Señor puso en mi corazón leer la Escritura muchas veces. No tenía conocimiento de herramientas hermenéuticas, no conocía los idiomas de aquel entonces, ni mucho menos, solamente una lectura, y la leí muchas veces en su momento, sobre todo al principio de mi vida de fe. Y me pasaba que en cuanto a la doctrina de las últimas cosas lo tenía bien claro. No era complejo en función a lo que yo extraje de la propia escritura. Pero después, con los años, comenzó a resurgir con la popularidad de este sistema de interpretación. Finalmente me
me asocié, digamos, o acepté ese sistema de interpretación. Pero al principio, cuando recién comencé a leer mucho la Biblia, me pasó eso. Me pasó que yo lo leía y como lo leía sin ningún concepto, yo no llegaba a las mismas conclusiones que el sistema dispensacionalista decía. Entonces, eso es algo importante, hermanos. Eso es un punto que tenemos que tener claridad. La verdad es que si tú lees la Biblia o una persona nueva en la fe lee la Biblia, ¿llegaría a las mismas conclusiones que llega el sistema dispensacional? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y última pregunta, la cuarta pregunta importante es esta. ¿Siempre la iglesia cristiana ha creído esto? ¿Ya? Y eso es un punto que quiero abordar en esta clase. ¿Ya? En esta clase, ¿por qué? Porque ya lo señalé anteriormente. Este sistema de interpretación popular, que señala lo que ya les mencioné, llamado dispensacionalismo, solamente es uno de 4 sistemas de interpretación de los últimos tiempos que existen dentro de la iglesia cristiana bíblica y evangélica. O sea, hermanos cristianos, evangélicos y bíblicos tienen distintos sistemas de interpretación de los últimos tiempos, de la escatología. Y uno de ellos, el más popular, es justamente este que les mencioné, que hablamos primeramente, el premilenialismo dispensacional. Pero también existe otro premilenialismo llamado el premilenialismo histórico. Y hay hermanos cristianos que creen conforme a esto. Por ejemplo, nos encontramos con el caso de George Eldon Ladd. También creo que un pastor más contemporáneo podría ser John Piper. John Piper también está más identificado con este sistema, el premilenialismo histórico, por ejemplo. También está otro sistema conocido como el amilenialismo. El amilenialismo. Ahí nos encontramos también con otro grupo de hermanos cristianos que aman al Señor, que interpretan las últimas cosas de una manera distinta al premilenialismo dispensacional y también al premilenialismo histórico. Y por último, la cuarta postura escatológica, también considerada dentro de la ortodoxia, porque todas estas son consideradas dentro de la ortodoxia, entre comillas, de iglesias evangélicas bíblicas. Es el postmilenialismo. Esta es una postura escatológica que últimamente ha vuelto a estar en la palestra, se ha vuelto popular, pero que en rigor quienes la postularon fueron básicamente eh, puritanos y herederos de los puritanos, que creían mucho en esta postura postmilenialista. Hoy día también hay varios teólogos, pastores que creen en esta postura. Así que el dispensacionalismo, la manera de interpretar más popular en Latinoamérica, no es la única. No es la única. Hay tres más. Tres más. Y lo que puedo decir es que históricamente la visión popular que la mayoría cree, que la mayoría enseña, que la mayoría ha escuchado, es la más novedosa, es la más nueva de todas las posturas escatológicas que existen en la iglesia cristiana sana. O sea, la última que se sistematizó es precisamente el premilenialismo dispensacional. ¿Ok? Así que por eso lo que quiero hablar hoy es un poco la historicidad de esta sistema de interpretación que es el más popular en Latinoamérica. Hermanos, el dispensacionalismo es el sistema más novedoso. Recién fue postulado completamente en el siglo XIX. Estamos hablando del año 1800. Recién antes de eso,
nadie, hermano, nadie en la iglesia creía en el sistema dispensacional. ¿Cómo el sistema dispensacional se enseña? ¿Ok? O sea, el más novedoso es el dispensacionalismo, recién en el siglo XIX. Y ahora quiero tocar un poco de historia, y usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender si no conocía esto sobre todo. Todo, hermanos míos, comenzó este sistema, el dispensacionalismo, primero el clásico, que derivó en el progresivo, del cual se subdividió perdón, el clásico, el revisado, y que se subdividió en el progresivo, comenzó con un sacerdote jesuita chileno. Si es chileno es bueno. Hermano, fue un chileno el que comenzó con esto. Se llamaba Emanuel Lacunza y era un cura, un sacerdote jesuita. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender esto dentro del contexto en el cual se dio. Él, en el año 1790, a finales del siglo XVIII, escribió un libro llamado La venida de Cristo en gloria y majestad. Ahora, esto no salió de la nada, hay que decirlo, porque tenemos que comprender en el año en el cual estamos en el año en el cual se estaba viviendo el proceso de la contrarreforma. Y no olvidemos que la contrarreforma fue el proceso oficial que el catolicismo romano comenzó cuando vio el impacto que estaba generando la reforma en todos los países. Entonces ellos comenzaron con este periodo de contrarreforma donde gran parte de la teología que se postulaba tenía un propósito. Y ese propósito era contrarrestar las enseñanzas de la Reforma, sobre todo los ataques que hacía la Reforma a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, los reformadores, todos los reformadores, Ulrich Zwinglio, Martín Lutero, Joan Calvino, los más populares, todos decían que el catolicismo romano, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, era la gran ramera y que el Papa era el anticristo. Y esos son enseñanzas que aparecen en Apocalipsis. Entonces, como ellos decían eso, era necesario que el catolicismo romano contrarrestara de alguna manera aquella enseñanza, y es ahí donde surge hubo otros anteriores a Lacunza, pero este chileno jesuita llamado Manuel Lacunza interpreta Apocalipsis como algo futuro. ¿Por qué? Porque al catolicismo romano le convenía que fuese algo futuro, ya que los estaban acusando de ellos ser la Gran Babilonia, la ramera, y el Papa el anticristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, Lacunza, escribió este libro con un énfasis en una mirada del milenio como algo futuro. El milenio como algo futuro. Y los elementos de Apocalipsis también como algo futuro. Cosas, por ejemplo, como la tribulación, que aparece descrita desde los capítulos 6 a el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Por tanto, el primero que comenzó a inseminar esta idea de Apocalipsis y de la tribulación como algo futuro, justamente fue este hombre llamado Emanuel Lacunza. Este libro que escribió él en el año 1826 llegó a manos de un hermano llamado Edward Irving, ¿ya? Y él, a la hora de ver este libro, quedó realmente impactado con las enseñanzas. No siguió al pie de la letra cada una de las cosas que decía Lacunza. Sin embargo, esto lo motivó a ver Apocalipsis y también las cosas descritas en los evangelios como eventos netamente futuros. ¿Ya? Y él, Irving, fue el que popularizó esta forma de ver el Apocalipsis de forma futura. Luego de eso, nos encontramos, hermanos, con John Nelson Darby. Y él, John Nelson Darby, es el gran sistematizador
de la doctrina o del sistema escatológico que hoy conocemos como el dispensacionalismo. Él fue el que convergió casi todas las ideas que hoy por hoy se siguen enseñando. Por eso John Nelson Darby fue el ícono más importante dentro de este orden de la escatología. Aunque después de él hubieron cambios, como lo dije, el dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo revisado y el dispensacionalismo progresivo. Pero el que juntó todo esto fue justamente John Nelson Darby, quien participó en unas conferencias en Escocia. Las conferencias se llamaban Powers Court en 1831 y 1833, donde compartieron juntos Edward Irving junto con John Nelson Darby. ¿Ok? Luego de eso, Darby postuló y sistematizó, con textos bíblicos evidentemente, la creencia de un arrebatamiento secreto o rapto secreto. Fue John Nelson Darby el que sistematizó la creencia de un arrebatamiento secreto o rapto secreto en cualquier momento antes de la tribulación e hizo una distinción entre el Israel nacional y la iglesia. ¿Ok? Fue justamente entonces este hombre, John Nelson Darby, quien sistematizó ordenadamente todas estas enseñanzas que vemos nosotros y que conocemos hoy en día. Bueno, Ian Murray, que fue muy cercano a Charles Spurgeon, fue de hecho, si mal no recuerdo, el que continuó el legado de Spurgeon en el tabernáculo. Si mal no recuerdo, creo que así es. Bueno, Ian Murray dijo lo siguiente con respecto a lo que estaba sucediendo. Cito: en Albury y en la congregación londinense de Irving había surgido una creencia curiosa, prácticamente desconocida anteriormente en la historia de la Iglesia, a saber que la aparición de Cristo antes del milenio ha de ser en dos fases. La primera, un rapto secreto que sacará a la Iglesia antes de una gran tribulación, que antes de que una gran tribulación golpee la tierra. La segunda, su venida con sus santos para establecer su reino. Esta idea llega a su prominencia plena en Darby. Él sostenía que la iglesia es un misterio del cual solo Pablo habla. Es el cuerpo místico de Cristo y estará completa en el rapto. Los judíos y otros gentiles convertidos a partir de entonces nunca serán la esposa de Cristo. Yo niego, y él cita lo que dice Darby, yo niego que los santos de antes de la primera venida de Cristo o después de su segunda venida sean parte de la iglesia. Con un dogmatismo impresionante, Darby arrasó con lo que previamente había sido axiomático en la teología cristiana. Aquí vemos como un hombre un poquito más contemporáneo escribió esto con respecto a esa enseñanza que comenzó a postularse en aquel entonces. Algo obviamente novedoso para esa época, porque no era lo que la ortodoxia creía. Como ya les dije, lo que se creía normalmente era en el premilenialismo histórico, en el amilenialismo y también en el postmilenialismo. De manera que esta creencia que se conoce como el dispensacionalismo en este tiempo clásico era algo totalmente novedoso, hermanos. Fíjese lo que Charles Spurgeon dijo cuando escuchó esto. Esto aparece en un sermón, está tomado de un sermón de Charles Spurgeon con respecto a lo que estaba dándose con la enseñanza de Irving. Mire, él dijo lo siguiente: incluso hemos escuchado afirmar que aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. Nunca sabremos qué es lo que tendremos que oír a continuación. Tal vez es una bendición que esos disparates sean revelados de uno en uno, para que podamos soportar su estupidez sin morir de asombro. Esas son las palabras certeras y categóricas que Spurgeon
dijo con respecto a lo que Darby, que es el autor y sistematizador del dispensacionalismo clásico, dijo. Ahora, cabe señalar que esta cosa que aparece aquí, los dispensacionalistas actuales no la creen. Solamente estoy hablando de cómo surge el sistema dispensacional. Así que eso hay que dejarlo claro. No todos creen, los dispensacionalistas de hoy creen lo que Darby creía. Pero en su momento, Spurgeon, que era un contemporáneo de Darby, señaló esto en cuanto a la doctrina que Darby estaba postulando en aquel entonces. Ahora bien, hay un historiador llamado Dave McPherson, y Dave McPherson señaló, ha sido objetado esto, pero él simplemente lo que hizo fue señalar con textos que la primera vez en la historia de la iglesia que se oyó de la venida del Señor Jesucristo en dos etapas fue por medio de una jovencita escocesa de 15 años llamada Margaret MacDonald, la cual tuvo una especie de visión en la cual le fue revelado a el Señor Jesucristo viniendo en dos etapas. Según Dave McPherson, un historiador bíblico que tomó todos y recabó todos los antecedentes del dispensacionalismo, señala él eso, que la primera vez que se escuchó fue eso. Él, este autor, dice que esto llegó a oídos de justamente de John Nelson Darby, quien participó en una de estas reuniones donde esta jovencita está. Ahora, ahí está el debate si realmente estaba o no estaba. El punto de lo que el autor señala, y al cual yo quiero solamente tocar, es que este autor, McPherson, señala que en realidad la primera que dijo o que vio por medio de una visión extática que el Señor Jesucristo venía en dos etapas fue una muchacha de 15 años que tuvo un éxtasis donde vio justamente eso. Ahora, usted podría decir, pero pastor, ya, pero esto es súper turbio. ¿Y cómo algo tan turbio y algo que la iglesia de pronto en su momento que no asumía, que no aceptaba? Entonces, ¿cómo es posible que hoy por hoy sea la creencia más popular en Latinoamérica? Y también en algunas facciones de Estados Unidos, porque la mayoría de los americanos, cristianos americanos, no creen en el dispensacionalismo, ¿ok? La mayoría de los americanos no creen en el dispensacionalismo. Estamos hablando de iglesias históricas. Y en Europa, mucho menos todavía. En Europa está, en su mayoría, las iglesias son aquellas que derivan del proceso de la reforma y ninguna de ellas, o no, no quiero ser dogmático, no es que ninguna, pero en su mayoría no creen en el dispensacionalismo. Ahora, entonces, si esto fue recién propuesto en el siglo XIX, y en su momento tuvo tanto debate, fue criticado por tantas personas, ¿cómo es posible entonces que fuese tan popular? Y es ahí donde viene el método de difusión de esta doctrina, el cual provino de la primera Biblia con anotaciones junto al texto de Cyrus Scofield. Esta es la primera Biblia que ustedes saben que se imprimía la Biblia. Y muchas veces habían Biblias de estudio, pero la particularidad de la Biblia de estudio de Scofield era que esta tenía las notas junto al texto. Entonces era como que la persona leía el texto y veía al lado la explicación. Entonces, simplemente, aquel que no conocía, estaba recién, asumía que aquello que comentaba era lo que verdaderamente significaba. Entonces, la popularidad que alcanzó esta Biblia anotada de Scofield fue justamente lo que eh, llevó a que el dispensacionalismo o la idea del dispensacionalismo fuese popularizada bastante porque era la única Biblia de estudio con anotaciones en ese tiempo. Ya, bueno, Scofield era un abogado, no era teólogo, pero él tuvo esta idea de hacer sus anotaciones en una Biblia de estudio e imprimirla y venderla. Y bueno, eso generó la masividad. Por otro lado, otro difusor importante del dispensacionalismo fue nada más y nada menos que D.L. Moody. Y D.L. Moody fue un gran evangelista, y ustedes saben que los evangelistas
tienen la particularidad de llamar a mucha gente y de servir a mucha gente con la predicación del Evangelio. Entonces, él erigió, antes de partir, un instituto llamado el Moody Bible Institute de Chicago. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí se comenzó a preparar ministros y misioneros bajo la concepción escatológica del dispensacionalismo, de manera que se empezaron a masificar y los misioneros que llegaron a Centroamérica y Suramérica, en su mayoría derivaban de seminarios que eran pentecostales, que tenían esta enseñanza, y también de seminarios que venían que habían sido, digamos, influenciados por esto, por el Moody Bible Institute. Así que esa es la razón, básicamente, por la cual se hace tan popular. De hecho, hasta el día de hoy usted va a una librería cristiana y puede encontrar la Biblia de Scofield, pero ahora esta ya está súper revisada porque hay varias anotaciones que se han ido sacando porque el dispensacionalismo ha ido cambiando. O sea, el dispensacionalismo de Scofield es muy distinto al que hoy día se enseña en algunos puntos, ¿ya? Por eso es que ha ido cambiando. También hay otras Biblias hoy por hoy que son de estudio que también tienen esta idea. Por ejemplo, la Biblia de estudio de Riley, no sé si la conocen. Bueno, esa Biblia de estudio también es de corte dispensacionalista, la interpretación que tiene. Y también hay otras que también tienen esta idea, la Vida Plena, creo, que es pentecostal, también tiene anotaciones en cuanto a influencia dispensacionalista. Así que por eso es que se hizo tan popular esta enseñanza. Ahora, este nuevo sistema teológico difería de su padre, que es el premilenialismo histórico, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que, punto número 1, separaba o distinguía a Israel nacional y a la iglesia. Es un punto súper importante del dispensacionalismo, o sea, es la base en realidad. Hay una diferencia, es como que Dios tiene dos pueblos. El primer pueblo es Israel y el segundo pueblo, como lo señalaba anteriormente, es como un paréntesis que es la iglesia, la cual solamente Pablo enseña, pero que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento no se habla, es un misterio, dicen los dispensacionalistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El dispensacionalismo separa a Israel de la iglesia, el Israel étnico y el Israel y la iglesia. Yo lo expliqué súper someramente esto en el sermón del domingo pasado, pero esta es una de las características esenciales del dispensacionalismo. Y la otra característica en la cual difiere del premilenialismo histórico es que enseña el regreso de Cristo pretribulacionalmente, ¿ya? O sea, enseña un regreso de Cristo secreto y pretribulacional. Esa es una particularidad del sistema dispensacional que el premilenialismo histórico no lo tenía. Ambas peculiaridades eran perspectivas escatológicas novedosas en su época. Hoy día para nosotros pareciera que no, porque ciertamente muchos crecimos escuchando esto. Pero estamos hablando que dentro de la larga historia de la iglesia, en la cual ya lleva más de 2000 años, nos encontramos nosotros con que solamente a partir del siglo XIX se comenzó a enseñar y a creer esta postura que es la que es la más popular hoy por hoy. Entonces, eso, hermanos míos, hablando del origen, hablando un poco de lo de cómo se gestó y cómo llegó a ser tan masiva la popularidad. Por eso es la pregunta, ¿lo popular define lo que es bíblico o no? O sea, realmente, ¿qué es más importante? Que muchos hermanos fieles al Señor, porque insisto, no dudo de su fidelidad y de su amor por la palabra de Dios, no lo dudo. Pero ¿qué pesa más? ¿Que las personas más populares crean algo o que la Biblia verdaderamente lo enseñe? Y ese es el punto. Ahora, solo para cerrar, no olvidemos que una de las características del dispensacionalismo es hablar y ver la mayoría de las cosas como sucesos futuros. Entonces, solamente quiero responder a esta pregunta. ¿Estamos realmente nosotros ahora en los últimos tiempos? Porque es algo que usted va a escuchar siempre.
No, es que ahora estamos en los últimos tiempos. Algo así ya le adelanté la semana anterior. Ahora, ¿estamos realmente en los últimos tiempos, esos tiempos donde viene el arrebatamiento según lo que este sistema enseña y luego viene el tiempo del fin? Ahora, hermanos, muchos creen que el libro de Apocalipsis tiene poco o nada que ver con nosotros. De hecho, dicen, hermano, no se preocupe usted, porque usted va a ser tomado en el arrebatamiento y lo que va a pasar aquí, lo que aparece en los capítulos 6 al 19, usted no va a estar, usted no lo va a ver, así que no se preocupe. Ahora, esta es una visión futurista, pero ¿realmente Apocalipsis no tiene nada que ver con nosotros? ¿No tuvo nada que ver con la iglesia a la cual fue escrita hace 2000 años atrás? ¿A las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor? Ahora, voy a responder esta pregunta con la Biblia. ¿Estamos en los últimos tiempos? Hermano, la respuesta es sí. Estamos en los últimos tiempos, pero no estamos en los últimos tiempos porque el homosexualismo, la desviación moral, porque el tema de la política, la ideologización de izquierda sea tan importante y esté tomando lugar. No, no estamos en los últimos tiempos por esas cosas. Estamos en el último tiempo desde hace mucho tiempo. De acuerdo a lo que la Escritura señala, hermanos míos, desde que Cristo vino, estamos en los últimos tiempos. Desde que Cristo vino, estamos en los últimos tiempos. Veamos qué dice la Biblia. Contexto. Hebreos. El escritor de Hebreos dice esto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Se da cuenta? En los últimos días nos ha hablado por su Hijo. O sea, cuando Él vino, cuando nuestro Señor vino, ya a partir de ese momento nos encontramos en los últimos días. Ciertamente no es el día final todavía. Por eso dentro de la escatología se habla de un concepto que ahora le va a parecer como raro, pero que vamos a profundizar más adelante, que se llama el ya, pero todavía no. Hermanos, estamos en los últimos tiempos desde que nuestro Señor Jesucristo vino, pero todavía no llega el fin y la consumación de lo que va a suceder. Estamos en un periodo híbrido entre el ya, pero el todavía no. Estamos en un momento en el cual el reino de Dios ya fue consumado, pero no ha sido completamente establecido, pero ya fue consumado. El Señor Jesucristo y Juan el Bautista enseñaron, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice se va a acercar, dice se ha acercado. Porque la venida del Señor, el reino ya vino. O sea, el reino ya fue instaurado, pero no ha sido consumado definitivamente aún. Entonces, desde que el Señor Jesucristo vino, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Por eso Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, y los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor, porque Él esperaba la venida del Señor en ese tiempo. Pero han pasado 2000 años y todavía no viene. Pablo sabía que era posible que Él estuviera vivo, era una posibilidad, cuando Él viniera en su segunda venida. Entonces, hermanos, esto es relevante. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, pero no porque ahora haya ciertos elementos, sino porque desde que nuestro Señor Jesucristo vino, estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, todavía falta que se consumen algunas otras cosas. Otro texto rapidito, ya estamos pasando el tiempo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. ¿Les suena este comportamiento a alguno de ustedes? Habla de los últimos tiempos. Justamente vemos ese carácter en la humanidad. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo
en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes un sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles a ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Hermanos, ¿cuántos burladores se han aparecido a lo largo de la historia de la iglesia señalando justamente dónde está la promesa de la venida del Señor? Bueno, estamos en los últimos tiempos, de acuerdo a lo que dice el versículo 3. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores. Continúo, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. Contexto, está bien el Espíritu Santo. Los 120 que estaban reunidos en el aposento alto comienzan a hablar en lenguas. La gente que estaba ahí, atónita, comienza y cree, al ver esto, cree que ellos estaban ebrios. Entonces, lo que vemos aquí desde el versículo 14 al 21 es la respuesta de Pedro. Y note bien, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Y aquí viene lo importantísimo. Pedro va a comenzar a citar Joel capítulo 2. Y para comenzar a citar eso, comienza diciendo lo siguiente: sino que esto, lo que ellos ven, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, etc. O sea, lo que Pedro está diciendo ahí, que lo que está pasando con estos hombres que están llenos del Espíritu Santo, hablando en otros idiomas, testificando a otras personas las maravillas del Señor en sus propios idiomas, que es lo que estaba cumpliéndose la profecía o la promesa de Joel, que decía que en los últimos tiempos, hablaría en los últimos días, el Espíritu de Dios iba a ser derramado. O sea, en el tiempo de Pentecostés, Pedro está diciendo que estamos en los últimos días. Entonces, hermanos, es claro, es claro. Estamos en los últimos días desde que el Señor Jesucristo vino. Ciertamente no estamos al final de la era, no lo sabemos todavía. El día y la hora no la sabe nadie, solo el Padre la tiene en su sola potestad, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él la tenía reservada, no la quiso dar, evidentemente, el Señor Jesús la sabía. Ahora, el punto aquí es que nos encontramos desde que el Señor Jesucristo vino en adelante en los últimos tiempos. No es algo futuro, es algo que es presente. Los últimos tiempos han estado presentes siempre, desde que la iglesia, digamos, comenzó a verse reflejada activamente el pueblo de Dios luego de la venida del Espíritu Santo. Fíjese lo que Juan le dice a los hermanos: hijitos, esta es la última hora. Esta es la última hora. Este es el tiempo del fin, le está diciendo. Así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Fíjese que en la última hora, una de las características es la apostasía. Y la apostasía no es algo que va a suceder al final. La apostasía es algo que ha estado sucediendo desde siempre, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino. Por tanto, amados míos, estamos en los últimos tiempos, desde que el Señor Jesucristo vino. Termino con este. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 al 12. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pablo le está escribiendo a los hermanos en Corinto hace 2000 años atrás, hermanos. Y a ellos le está diciendo que a ellos han llegado al fin de los siglos. Entonces, entendemos claramente que estamos en los últimos tiempos desde que el Señor Jesucristo vino en adelante.
falta que se consumen algunas cosas, pero estamos en los últimos tiempos. Por eso es que debemos estar expectantes al retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque puede suceder en cualquier momento. Ahora vamos a ver, en medida que avancemos, que hay cosas que deben suceder. Pero, en fin, lo importante es señalar que hace 2000 años estamos en los últimos tiempos. Por tanto, no es llegar y pelotear Apocalipsis y todas las cosas al final, sino que los últimos tiempos están presentes y latentes desde hace más de 2000 años atrás. Así que con eso termino esta presentación de esta noche con respecto a esta temática, amados.